En esta ocasión vamos a trabajar con las funciones de texto. Comenzamos con la función concatenar. Esta función combina varias cadenas de texto. Voy a combinar en una frase estas ciudades y estas temperaturas. Escribo la función. Y a continuación escribo el primer argumento. Lo voy a poner entre comillas. Después escribo el segundo argumento, que va a ser la ciudad. El tercer argumento será otro texto. El cuarto argumento va a ser la temperatura. Y el último va a ser la palabra grados. Arrastro la fórmula hacia abajo y obtengo las tres frases construidas con la función concatenar. Ahora voy a concatenar las temperaturas. Escribo la función. Selecciono la primera temperatura, la segunda y la tercera. Continuamos con la función concat. Esta función hace lo mismo que la anterior, pero permite combinar rangos de celdas, es decir, con la función concatenar hay que hacer referencia a cada una de las celdas por separado, sin embargo, con la función concat se puede hacer referencia a todas las celdas de un rango. Voy a concatenar varias celdas en horizontal. Escribo la función. Fijaros que en la lista de funciones sugeridas aparece la función concat y la función concatenar. La función concatenar tiene un icono de advertencia porque es antigua y ha sido sustituida por la función concat, aunque Excel la mantiene por motivos de compatibilidad. Voy a concatenar todos los datos de la primera fila, es decir, el nombre, el domicilio, la localidad, el teléfono y el email. Y en lugar de seleccionar celda por celda, voy a seleccionar todo el rango. Pulso Intro y se obtienen todos los valores concatenados. Si queremos concatenar los valores y además poner un carácter de separación, lo hacemos de la siguiente manera. Escribo la función y a continuación selecciono las celdas de la izquierda. Ahora, escribo un ampersand y una coma entre comillas. Pulso Intro y se obtienen esos valores concatenados y además separados por comas. Ahora voy a concatenar las celdas de la columna localidad. Escribo la función. Selecciono las ciudades. Escribo un ampersand, y en este caso voy a utilizar un guión. Como veis, se han combinado todas las ciudades separadas por guiones. Continuamos con la función unir cadenas. Esta función permite combinar cadenas de texto o rangos de celdas, incluyendo un delimitador. Por ejemplo, voy a combinar todas las localidades y utilizaré una barra de separación. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. Como delimitador voy a escribir la barra vertical. Ahora hay que indicar si quiero ignorar las celdas vacías. Fijaros que la celda C9 está vacía, así que vamos a ver lo que ocurre. De momento voy a indicar que no quiero ignorar las vacías, así que escribo falso. Y por último voy a seleccionar todas las localidades. Pulso aceptar y obtengo una cadena con esas ciudades y cada ciudad separada por una barra. Recordad que entre Málaga y Valencia había una celda en blanco, con lo cual, aquí aparecen dos barras juntas. Voy a repetir la fórmula, pero en este caso ignorando las celdas vacías. Escribo la función. Abro el asistente de funciones. El delimitador va a ser el mismo. En este caso quiero ignorar las celdas vacías, así que escribo verdadero. Ahora selecciono todas las ciudades. Pulso aceptar y como podéis comprobar, entre Málaga y Valencia solamente hay una barra porque hemos ignorado la celda que está vacía. Vamos a ver un tercer ejemplo para unir estas cadenas pero utilizando corchetes. Comienzo la fórmula. Ahora escribo un corchete entre comillas, el símbolo del ampersand y escribo la función. El delimitador va a ser doble, es decir, el cierre del corchete y la apertura del corchete. Cierro comillas y escribo un punto y coma. A continuación, escribo verdadero para ignorar las celdas vacías. El rango de celdas a unir van a ser las localidades. Cierro paréntesis y para terminar vuelvo a escribir el símbolo de ampersand y cierro corchete. Pulso Intro y se muestran todas las ciudades combinadas entre corchetes. Vamos con la función derecha. La función derecha devuelve un número de caracteres del final de una cadena de texto. Escribo la función. A continuación selecciono la cadena de texto y en el segundo argumento escribo un 4. Y se obtiene que este tipo de archivo es una hoja de cálculo y este otro es un documento de Word.
Si al escribir la función omitimos el segundo argumento, se devuelve el último carácter de la cadena. Continuamos con la función matriz a texto. Esta función divide la representación de una matriz en un texto, es decir, une los valores de un rango de celdas en una sola celda. Escribo la función. Selecciono la matriz y a continuación tenemos que indicar si la representación va a ser precisa o estricta. Vamos a hacer las dos para que veáis la diferencia. Selecciono precisa, pulso intro y se obtiene la primera. Vamos con la segunda. Selecciono la matriz y en este caso selecciono estricta. Pulso intro y se muestran los días de la semana separados por punto y coma, cada día entre comillas y todo ello encerrado entre llaves. Continuamos con la función encontrar. Esta función encuentra una cadena de texto dentro de otra, pero hay que tener en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a buscar la posición de la primera letra O dentro de Microsoft. Escribo la función. En el primer argumento escribo la letra O, y en el segundo argumento selecciono la celda donde se encuentra el texto. Pulso intro, y la función devuelve que la letra O se encuentra en la posición número 5. Vamos a hacer la misma búsqueda pero comenzando a partir de la posición número 6, es decir, a partir de la letra S. Escribo la función. Ahora, escribo la letra O, selecciono el texto, y en número inicial escribo un 6. Y como veis, la letra O se encuentra en la posición número 7. Ahora, para ver cómo distingue entre mayúsculas y minúsculas, vamos a buscar la posición en la que se encuentra la L minúscula. Escribo la función. Ahora escribo una L minúscula. Selecciono el texto y se obtiene que está en la posición número 4. Por último, vamos a averiguar la posición de la L mayúscula. Vuelvo a escribir la función. Ahora escribo una L mayúscula. Selecciono el texto y se obtiene que está en la posición 14. La L minúscula está en la posición 4 y la L mayúscula está en la posición 14. Continuamos con la función espacios. La función espacios elimina los espacios por detrás, por delante y por el medio de una cadena de texto, excepto los espacios individuales. Aquí tenemos estas dos celdas, y como podéis ver, la primera celda tiene espacios por el medio, y la segunda celda tiene espacios por la izquierda, por el medio y por la derecha. He aplicado un subrayado para que se vean mejor los espacios. Escribo la fórmula. Selecciono el texto y como veis, han desaparecido los espacios del medio. Y en esta segunda celda han desaparecido los espacios por la izquierda, por el medio y por la derecha. Continuamos con la función hallar. Esta función hace lo mismo que la función encontrar, pero no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a buscar la posición de la primera letra O minúscula. Escribo la función. Escribo la letra O en minúscula. Selecciono la celda del texto, pulso intro, y fijaros que se encuentra en la primera posición porque no está distinguiendo entre mayúsculas y minúsculas. A pesar de haber buscado la letra en minúscula, ha devuelto la posición de la letra en mayúscula al haber sido la primera encontrada. En esta otra palabra, voy a buscar la primera letra E en mayúscula a partir del quinto carácter. Ahora, escribo la letra E en mayúscula. Selecciono el texto y la posición inicial será la quinta. Fijaros que la E mayúscula está en la primera posición, pero como estamos buscando a partir de la quinta posición, la primera letra E está en la posición 8, independientemente de que sea mayúscula o minúscula. Continuamos con la función igual. Esta función compara dos cadenas de texto y devuelve verdaderos si son exactamente iguales, o falsos si no lo son. Esta función distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero pasa por alto los diferentes formatos que pudieran tener las celdas. Vamos a comparar estas dos columnas. Escribo la función. Selecciono la primera celda y la segunda celda. Estas celdas son exactamente iguales, pero sin embargo, estas otras dos ya son distintas. La primera porque está en mayúscula y la segunda porque tiene solamente la primera letra en mayúscula. Y esta otra porque todas las letras están separadas por un espacio. Continuamos con la función izquierda. Esta función devuelve un número de caracteres del principio de una cadena de texto. En este caso necesito que devuelva los 5 primeros caracteres de la palabra Microsoft. Escribo la función. Selecciono el texto. En el número de caracteres escribo 5 y obtenemos la palabra micro.
Si en la función omitimos el segundo argumento, obtendremos solamente el primer carácter. Voy a hacerlo. Y como veis, la función ha devuelto la letra m. Continuamos con la función largo. Esta función devuelve el número de caracteres que tiene una cadena de texto, es decir, su longitud. Selecciono el texto y obtenemos que la palabra tiene 9 caracteres. Si hacemos lo mismo con la segunda, obtenemos que tiene 15. Continuamos con la función mayúsculas. Esta función convierte un texto a mayúsculas. Escribo la función. Selecciono el texto. Copio la fórmula al resto de celdas y obtenemos todos los meses del año convertidos a mayúsculas. Continuamos con la función minúsculas. Esta función hace todo lo contrario, es decir, convierte a minúsculas una cadena de texto. Escribo la función. Selecciono el texto. Copio la fórmula al resto de celdas y se obtienen todos los meses del año convertidos a minúsculas. Continuamos con la función non-propio. Esta función es muy interesante porque convierte a mayúsculas la primera letra de cada palabra y el resto a minúsculas. Aquí tenemos una lista de nombres. Algunos están en mayúsculas y otros están en minúsculas. Entonces vamos a utilizar esta función para convertir los textos a nombres propios. Escribo la función. Selecciono el texto, arrastro hacia abajo y obtenemos los nombres propios de todas estas personas. Continuamos con la función reemplazar. Esta función reemplaza parte de la cadena de un texto en función de un número de caracteres. En este caso, voy a reemplazar el año 2021 por 4 asteriscos. Escribo la función. Selecciono el texto. La posición inicial va a ser la 4, porque es donde comienza el año. El número de caracteres va a ser 4, porque es la longitud que tiene el año. Y la cadena por la que lo vamos a reemplazar va a ser 4 asteriscos. Continuamos con la función repetir. Esta función repite un texto varias veces. Vamos a repetir un asterisco. Escribo la función. El texto a repetir va a ser el asterisco. Y el número de veces va a ser 3. A continuación vamos a repetir barras y asteriscos. Escribo la función. Ahora, escribo una barra, un asterisco y otra barra. Lo voy a repetir 6 veces. Ahí lo tenemos. Continuamos con la función sustituir. Esta función sustituye un texto por otro dentro de una cadena de texto. Vamos a hacer un ejercicio que va a consistir en crear direcciones de correo electrónico a partir de estos nombres. Lo primero que tenemos que hacer es convertir todos estos nombres a minúsculas, porque las direcciones de correo electrónico siempre están en minúsculas. Escribo la función. Selecciono todos los nombres para crear un rango de desbordamiento y obtenemos todos los valores convertidos a minúsculas. A continuación, vamos a sustituir el espacio en blanco por un punto, porque las direcciones de correo electrónico no pueden contener espacios en blanco. Utilizaré la función sustituir. Vamos a sustituir los nombres convertidos a minúsculas. Entonces, selecciono la primera celda, y como es un rango de desbordamiento, escribo la almohadilla para hacer referencia a todo el rango. El texto a buscar va a ser el espacio en blanco. El texto nuevo va a ser un punto. Pulso Intro, y se muestran todos los nombres y apellidos separados por un punto. Solamente falta concatenar cada nombre con un dominio de correo electrónico, por ejemplo gmail.com. Utilizaré la función concatenar. Selecciono la columna de la izquierda, y en el segundo argumento escribo el dominio. Pulso Intro, y se obtienen todos los correos electrónicos. Esto mismo lo podríamos haber hecho con una sola fórmula, pero hubiera sido algo más complicado. Lo que hemos hecho en 3 pasos, lo vamos a hacer en un solo paso, es decir, con una sola fórmula. Voy a escribirla en la barra de fórmulas. Comienzo con la función concatenar, es decir, vamos a utilizar las funciones en orden inverso. A continuación, la función sustituir. Y después la función minúsculas. Selecciono el valor de la celda de la primera columna y cierro paréntesis. Ahora, hemos pasado de la función minúsculas a la función sustituir. El texto a buscar va a ser el espacio en blanco. El texto nuevo va a ser el punto. Cierro paréntesis, punto y coma, y en este momento nos encontramos dentro de la función concatenar.
Escribo el dominio, pulso Intro, y hemos obtenido el mismo resultado pero con una sola fórmula. También podríamos haber obtenido el mismo resultado utilizando la herramienta de relleno rápido. Voy a borrar todas las columnas excepto la primera. El relleno rápido es una herramienta que a partir de un patrón, es capaz de rellenar el resto de celdas. Si queréis ver con más profundidad la herramienta relleno rápido, os invito a que veáis el vídeo número 12 de este curso, donde explico con mucho detalle el funcionamiento de esta herramienta. Voy a escribir el resultado que hemos obtenido con las fórmulas anteriores, es decir, voy a escribir directamente el correo electrónico que va a ser el patrón. Pulso Intro, me voy a la ficha Datos, y en el grupo de herramientas de datos, hago clic en Relleno rápido. Fijaros lo rápido y sencillo que ha resultado crear los correos electrónicos a partir de este patrón. Continuamos con la función texto. La función texto cambia la apariencia de un número aplicándole un formato, es decir, el mismo formato que aplicaríamos desde la ficha inicio, en el grupo número, haciendo clic en el iniciador de cuadros de diálogo. Aquí podríamos elegir cualquiera de estos formatos, pero esto mismo lo vamos a hacer directamente con la función texto. En la primera columna se muestra una lista con diferentes valores. En la segunda columna se muestra la fórmula utilizada. En el primer argumento se indica la celda, y en el segundo el formato aplicado. En la primera celda he puesto el símbolo del dólar delante del número, el separador de millares y el separador decimal. La siguiente es una fecha, y le he dado formato para que muestre 2 dígitos en el día, en el mes y en el año. En la siguiente, he utilizado 4 letras D, para que aparezca el nombre del día. La siguiente es una hora en la que indicamos si es por la mañana o por la tarde. La siguiente es un porcentaje. La siguiente es una fracción. Esto es un número exponencial. El siguiente es el número de teléfono. Fijaros que he utilizado las almohadillas para los números, un espacio en blanco y 2 paréntesis para encerrar el prefijo. Y en el último caso hemos rellenado la celda con ceros por la izquierda. Fijaros que el número tiene 4 cifras, y como hemos puesto 7 ceros, el número se convierte en 3 ceros y 4 dígitos. Vamos a terminar este vídeo con la función extrae. Esta función devuelve un número de caracteres de una cadena de texto, y nos puede venir muy bien para calcular la letra del DNI. Voy a explicaros la fórmula para calcular la letra del DNI. Lo primero de todo se divide el DNI entre 23, y al resto de la división se le suma 1. El resultado es otro número que representa la posición de una letra dentro de una cadena. Entonces, buscamos la posición dentro de la cadena y extraemos un carácter. Si por ejemplo obtenemos un 5, la letra del DNI sería la G, que es la que ocupa la 5ª posición. Aquí debajo he puesto varios ejemplos con números de DNI ficticios y la letra que les corresponde. Voy a copiar los números a la primera columna. Escribo la fórmula. Abro el asistente de funciones. El texto en el que se encuentra la letra es la celda E5. La posición inicial será el resultado de dividir el DNI entre 23 y al resto de la división sumarle 1. Eso lo hacemos con la función residuo. Selecciono el DNI. En el segundo argumento escribo 23 y al resultado le sumo 1. El motivo de sumar 1 es porque el resto de la división podría ser 0. Entonces, al buscar esa posición en la cadena de letras, en el caso de ser 0 obtendríamos un error. Por lo tanto tiene que ser como mínimo 1 y por eso le sumamos 1 al resultado. El número de caracteres a extraer es 1. Pulso aceptar y como veis, ya se muestra la letra correspondiente al primer DNI, que es la letra Z. Si arrastro la fórmula hacia abajo, algo no marcha bien. Lo que está ocurriendo es que al arrastrar la fórmula hacia abajo, Excel está utilizando referencias relativas. Entonces, al ser relativas, la celda en la que se busca el valor se va desplazando una fila cada vez. Por lo tanto, es necesario modificar el tipo de referencia y convertirla en mixta o en absoluta para fijar las filas. Entonces, hago clic sobre la referencia, pulso F4, y ahora que la referencia es absoluta, pulso Intro, y arrastro hacia abajo. Ya tenemos el resultado con todas las letras. Calcular la letra del DNI utilizando la función extrae implica tener en una celda esta cadena de letras. Sería mucho más cómodo tener una macro que calculase la letra del DNI. Ya sé que este curso no es de macros, pero os voy a mostrar un ejercicio muy sencillo para que podáis comprobar la potencia que tienen las macros. Voy a crear una función que calcule la letra del DNI. Pulso este atajo de teclado para abrir el editor de Visual Basic. A continuación, inserto un módulo.
Antes de comenzar os voy a explicar rápidamente la manera de crear una función en Visual Basic. Vamos a hacer una función muy sencilla. Tan sencilla que solamente va a calcular el cuadrado de un número. Como ya sabéis, el cuadrado de un número consiste en multiplicar ese número por sí mismo. Escribo la función y la llamo cuadrado. Esta función va a recibir un argumento que va a ser un número. Ahora, escribo el nombre de la función, después el signo igual, y multiplico el número por sí mismo. Voy a explicaros el funcionamiento. Esta función recibe un argumento que es el número. A continuación, multiplica el número por sí mismo. Y el resultado lo almacena en el nombre de la función. De este modo, la función devolverá el resultado al lugar en la que la hemos llamado. A esta función la podemos llamar desde diferentes lugares. Por ejemplo, desde otro procedimiento, o desde otra función, o incluso desde una celda de la hoja de cálculo, o también desde la barra de fórmulas. Voy a hacerlo por ejemplo en esta celda. Fijaros que en la lista de funciones sugeridas aparece la nueva función que acabamos de crear. Pulso tabulador y escribo un 5. Pulso intro, y obtenemos que el cuadrado de 5 es 25. Ahora que sabemos la manera de crear una función, vamos a crear la función para calcular la letra del DNI. Borro esta función. Creo una función llamada DNI. Esta función va a recibir un argumento que será el número del DNI. Ahora necesitamos almacenar en una variable de memoria la cadena de letras. Voy a copiar la cadena de letras para no tener que escribirla de nuevo. La variable cadena es igual a todas esas letras entre comillas. Ahora vamos a calcular el resto. La variable resto es igual al resto de dividir el número entre 23 y al resultado le sumamos 1. A continuación, en la cadena de letras buscamos la posición que indique el valor del resto. La letra la voy a extraer de la cadena de letras y para ello utilizaré la función mid. En el primer argumento escribo cadena y en el segundo argumento pongo el valor del resto. Después, el número de letras que vamos a extraer, que será 1. A continuación, almaceno la letra en la función. Vamos a repasar la función. Recibimos un argumento que es el número. En la variable cadena almacenamos esas letras. En la variable resto almacenamos el resultado de dividir el número entre 23 y al resto de la división le sumamos 1. El valor obtenido es la posición de la letra dentro de la cadena. En la variable letra almacenamos la letra que ocupe la posición indicada por la variable resto. Eso lo hacemos con la función mid. Esta función necesita 3 argumentos. La cadena en la que hay que buscar, la posición inicial, y el número de caracteres a extraer, que en este caso es 1. Por último, al nombre de la función le asignamos el valor de la variable letra. Y esa letra la devolveremos a la celda donde llamemos a la función. Voy a borrar todas estas fórmulas. Y vamos a utilizar la nueva función. Voy a maximizar Excel porque ya no necesitamos ver el código. Escribo la función. Selecciono el número, pulso intro, y obtenemos el resultado. Si copiamos esta fórmula al resto de celdas se muestran todas las letras. Fijaros que utilizando esta función ya no es necesario tener la cadena de letras almacenada en una celda. Y algo también muy cómodo es que no nos hemos tenido que preocupar del tipo de referencia. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.